Y vamos a continuar nosotros con más programa. Esto es Entrevista Sin Baile y tengo el gusto de saludar a Malena Massal, actual concejal de la ciudad de Posadas y candidata a renovar su banca en el Consejo Deliberante de la capital provincial por el Frente Renovador. Malena, ¿cómo le va? Muy bien, Guido, ¿usted? Gracias por venir. Por favor, a usted por invitarme. No puedo disimular, somos amigos, nos conocemos hace mucho tiempo. ¿Y cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te trata? Llegando al final de la campaña, un poco averiada, sí, pero entusiasmada. Y bueno, sobre todo tratando de estimular, ¿no?, a la ciudadanía en estos últimos días. Sabemos que la gente quizás en las elecciones intermedias no está como tan motivado a ir a votar, así que bueno, creo que ahora nuestro mayor compromiso, más allá de pedir el apoyo, obviamente, es pedirle a la gente que vaya a votar. ¿El sublema es? Compromiso con vos, lista 900, letra M. Que lo encabeza Dani Vigo. Dani Vigo. La verdad que bueno, para mí un orgullo, ahí aprendiendo mucho, fue un recorrido muy interesante porque Dani viene de la gestión, de 10 años de trabajo ahí codo a codo con Lalo, así que pude aprender mucho de cuestiones que por ahí lo veía y venía trabajando desde el ámbito legislativo, pero conocer de primera mano, ¿no?, cómo se gestó esta planificación de la ciudad, bueno, fue muy interesante y sobre todo creo que nosotros lo que venimos a representar es este proyecto de continuidad, ¿no? Que sabemos que es importante que las políticas de Estado tengan que ser a largo plazo y bueno, un poco el rol del legislativo es ese y también, como siempre decimos, tenemos que hacer un poco de docencia, ¿no?, con la ciudadanía para recordarle la importancia de las normas, de que detrás de cada obra pública, que detrás de cada servicio, de cada espacio verde puesto en valor hay normas. Y que bueno, que eso lo hacemos los concejales y los diputados, así que ahora es el momento en donde pueden decidir el modelo de ciudad y de provincia que quieren. Me gustaría saber cómo ves a la candidata Malena Massal de 4 años atrás a esta candidata hoy. Voy a hacer una valoración y me permito, perdón, pero bueno, porque nos conocemos y a mí me gusta ser honesto ante la audiencia, creo que se merecen, ¿no? No caretearla, me parece que algo, un fundamento más para los que ocupamos este tipo de espacios, que te veo muy sólida, como muy madura políticamente. ¿Tenés esa mirada? Sí, yo veo un crecimiento de 4 años, era otra persona. Crecí, sí, la verdad que hubo un crecimiento, yo venía afuera de la política, entonces era todo muy novedoso y quizás a mí lo que me pasaba en la primera campaña era que no terminaba de entender un poco cuán atada iba a estar al rol meramente legislativo y eso me generaba como cierta frustración, ¿no? Porque mi recorrido siempre fue en distintos proyectos educativos o de comunicación, siempre gestionando o llevando a cabo distintos programas, entonces sentía que por ahí lo legislativo me iba a limitar, ¿no? Está un poco como ese imaginario de que el legislador solamente diseña la norma, que después hay otro que lo implementa, y creo que la madurez tiene que ver con eso, ¿no? Que la impronta que pudimos darle con el equipo tuvo que ver con ir acompañando no solo el diseño, sino la implementación, el monitoreo, la revisión, la puesta en marcha, contramarcha también de las ordenanzas. Entonces creo que eso, hablo en plural porque somos un equipo, nos dio la madurez en ese sentido para estar parados hoy en este lugar y para creer que 4 años más serían muy interesantes para poder seguir reajustando estas cuestiones, porque entendemos que la ciudad creció mucho. También mis primeros años, que lo siguen siendo, tuvieron que ver con la impronta ambiental. Yo presido hace 4 años la misma comisión. Entonces creo que también es una nueva oportunidad, si bien obviamente que siempre trabajé otros ejes, para seguir abriendo el juego en ese sentido con otras temáticas. Pero, la idea es por ahí abarcar otras temáticas y no quedarte solamente en la cuestión ambiental. Sí, si bien nunca me quedé solo en la cuestión ambiental, me parece que... Sí, en términos discursivos, por lo menos el sello que es Malena es la chica que viene a hablar de... Exacto, la pero verde. la chica verde, pero esto va cambiando también, me parece que eso está bueno. Nosotros empezamos a hablar de sustentabilidad, ¿no? Vinculado a lo verde, como decís vos. Acompañamos la separación diferenciada de los residuos, la puesta en valor de los espacios verdes, trabajamos en las cuestiones vinculadas a la biodiversidad, al cuidado de los animales de compañía y demás. Y creo que en el último tiempo pudimos ir hacia el concepto de sostenibilidad. Ahí va. Que busca un poquito más que eso, ¿no? Incluye también cuestiones vinculadas a lo social, a lo económico. Entonces, en ese sentido, seguimos trabajando cuestiones ambientales, pero con una mirada un poquito más ambiciosa. Entonces, en ese sentido, vamos a seguir trabajando porque también la impronta, si la gente nos acompaña, es seguir trabajando en la cuestión verde de Posadas, ¿no? Sabemos que queda mucho para hacer en ese sentido, que se siguen poniendo en valor nuestros espacios verdes, pero que nosotros tenemos un compromiso como ciudad verde en ese sentido de seguir trabajando, pero creo que tenemos que incluir
a las infancias, que las incluimos en ese sentido, tenemos que seguir incluyendo en ese sentido a las personas con discapacidad, que venimos trabajando mucho en ese sentido, entendemos que hay mucho por hacer, incluir el emprendedurismo, ¿no? El empleo verde, sabemos que nuestra ciudad también creció mucho en términos culturales, entonces ahora estamos trabajando un proyecto para capacitar a todos los emprendedores que forman parte de todos los eventos culturales, en lo que tiene que ver con gestión de los residuos, pero también con accesibilidad. Entonces, bueno, creo que tenemos muchos desafíos. Vale, pero todo eso que decís, hoy yo no sé si garpa tanto en un contexto tan hostil, ¿no? Donde vos ves que nada, esas propuestas que tienen que ver con la calidad de vida, con el bienestar, con una mirada más humana, de mirar al otro, mirar de cómo mejorar nuestro ambiente, etcétera, hoy está como en demodé, ¿no? Quedó ahí atrás. Sí, pero garpa, por eso yo te digo que para mí el eje clave acá es la cuestión económica, o sea, la inclusión laboral, o sea, vincular las capacitaciones con mayor inclusión laboral, el cuidado del ambiente con mayor inclusión laboral, o sea, creo que en ese sentido, obviamente el contexto, en términos económicos, en términos ideológicos y políticos, es complicado encantar a la gente o incluir a la gente en ciertas cuestiones, como decís vos, vinculadas a servicios más culturales o ambientales. Es más complicado, pero yo tengo como una visión repartida en ese sentido. Yo creo que primero hay como una reticencia, obviamente hay ciertas cuestiones vinculadas a discursos, que quizás después cuando empezás, la escuchaba Paula también, ¿no? Y tengo esa misma sensación, como cuando empezás a desarmar un poco ese discurso que quizás sí es el primero que escuchás, ¿no? De, bueno, achicar el Estado, o los políticos, lo mismo de siempre. Cuando empezás a desarmar, cuando tenés ese contacto directo, cuando entras en la charla profunda con el vecino y empezás a indagar en cuál es el espacio en donde realiza sus actividades recreativas, a dónde va a la escuela, qué hace el fin de semana, en qué espacios recrea a sus niños, ¿no? Eso se empieza a caer. O sea, eso es una realidad. Entonces sí, te puedo decir que existe como esa reticencia o esa primera como negación a lo político y a los políticos, pero se cae muy, muy rápidamente cuando generás realmente ese diálogo y esa cercanía, y creo que esa fue también la impronta de toda esta campaña, de poder charlar con los vecinos acerca de qué es el Estado, qué es la política, ¿no? Como ir bajando a conceptos un poco más cotidianos. ¿Se puede cambiar una mirada de la política actual en un contexto, bueno, digo, ¿no? De que hay muchas circunstancias que están como son muy avasallantes para nuestra agenda, siendo que estamos muy lejos de problemáticas que están en Buenos Aires, digamos. ¿Se tiene una mirada política también para tener una cintura y llegar a esos conceptos que vos me manifestás de, bueno, y hay que dar a conocer nuestro punto de vista y para qué está el Estado? ¿Cómo se hace? Porque ahí me imagino que implica un poco más la tarea de docencia, más que de político, ¿no? Sí, es de docencia. Yo creo que lo primero siempre es como llegás y generar un espacio de escucha activa. O sea, hay un momento de catarsis que no lo podemos dejar pasar, digamos, y que también es válido y que también nos tiene que servir a nosotros para hacer una autocrítica. Eso para mí es como el primer punto, ¿no? O sea, autocrítica clave. Autocrítica clave. O sea, como funcionarios, como políticos, tenemos que hacer una autocrítica, escuchar a la gente y a la ciudadanía, y ahí sí empezar a hacer docencia. Claro. Bueno, pero pará, fíjate, esto que vos querés poner en valor en el barrio, o esto que vos pensás que no está en buen estado, ¿vos lo hablaste con el vecino de al lado? ¿Se pudieron poner de acuerdo? Bueno, no, porque el de al lado... Claro. Y ahí empiezan a ver como en una microesfera lo que pasa a gran escala, ¿no? Y ahí vos le decís, bueno, imagínate si para ustedes, que son 100 vecinos, es complicado decidir quizás cuál es el proyecto de presupuesto participativo que el barrio va a aplicar, por ejemplo. Imagínate a gran escala nosotros que tenemos que estar no respondiendo a las demandas con normativa, con recursos escasos. Entonces ahí cuando la gente empieza a ser parte y empieza a realmente hacer política, que también esto es para mí algo muy importante, cuando la gente tiene como esta visión de no, porque la política, digo, escúchame, o sea, la presidenta del barrio, el merendero que gestionás, están haciendo política todo el tiempo. Los chicos, lo mismo el otro día hablábamos, ¿no? Ahora se acerca de nuevo el tema de la estudiantina, que todos los años sabemos que desde el Consejo Deliberante estamos ahí como mediando. Claro, porque tenés los que no quieren y los que quieren. Los gastronómicos, los chicos, los vecinos, bueno. Los que pueden tomar, los que no quieren tomar y así. En fin. Y ahí es como un poco esto, bueno, no, porque los políticos, digo, chicos, o sea, ustedes son más políticos que nadie. O sea, tienen que consensuar con los vecinos, tienen que establecer los horarios, tienen que juntar fondos, tienen que ponerse de acuerdo. Entonces, me parece que en ese sentido, en este contexto, como decís vos, quizás tan hostil y alejado,
de la política o de que se cuestiona el Estado presente y demás, me parece que ahí nuestro rol es sobre todo mucho más fundamental en términos de esto, ¿no? De docencia, de educación, de instancias también educativas, ¿no? Que creo que eso también es algo muy importante, que en este Consejo Deliberante se vienen realizando instancias educativas, recibir a las escuelas, que los chicos puedan ver de primera mano cómo legislamos, que los docentes también se sientan parte, es decir, una sinergia, ¿no? Ahí también, y fuertemente ahora también, que no podemos negar por esta crisis que estamos viendo en términos económicos, fortalecer también mucho el vínculo con los comerciantes, estamos trabajando mucho en ese sentido, y bueno, desde el municipio, que sabemos que hay cuestiones que están a nuestro alcance y otros que no, pero sí generar al menos instancias de formación y de capacitación constante. Male, cuando salís del centro y te vas alejando quizás en las zonas más periféricas, donde imagino que urgen otro tipo de necesidades, ¿cuáles son los reclamos que se hacen allí, donde hay que apuntalar y tratar de ponerle un poquito más el zoom? Sí, hay cuestiones vinculadas a la inseguridad, es una demanda que está vigente, sin duda. Que nosotros, bueno, en primera medida se trabaja cuestiones vinculadas a la iluminación, pero bueno, también sabemos que hay cuestiones estructurales que tienen que ver con eso, por eso creo que también ahí la cuestión de la inseguridad y el empleo son las dos cuestiones principales en ese sentido, por eso ahí también tratamos de fomentar que la gente participe en los foros de seguridad, que también articulen mejor con la policía comunitaria de cada uno de los barrios, porque muchas veces existen herramientas que la ciudadanía no conoce, ¿no? Y en ese sentido, también una cosa que venimos trabajando fuertemente con Dani, con los presidentes de los distintos barrios, es esto de la organización, ¿no? O sea, esa es la clave. Para cualquier problemática, en cualquier barrio de la ciudad, la organización es clave, porque sabemos que las demandas en términos particulares son mucho más complejas en términos de dar respuesta, así que eso también es algo que se está fomentando para poder dar batalla, en este caso, por ejemplo, a esta problemática puntual de la inseguridad. ¿Y qué más? Bueno, la seguridad conlleva muchas otras reacciones espasmódicas muchas veces de los vecinos, pero me imagino por ahí también cuestiones de salud. Lo de salud, ¿no? Estar en ámbitos, en ambientes que son... Sí, las cuestiones de salud se están trabajando todo el tiempo con los centros de atención primaria, en revisar un poco cuáles son los profesionales que están disponibles para descentralizar. Sabemos que tenemos un hospital de excelencia, pero que necesitamos fortalecer el tema de la atención primaria, también fortalecer los operativos. Eso se está trabajando mucho todos los miércoles desde el municipio, se generan operativos en distintos barrios de la ciudad para fortalecer un poco lo que es atención primaria de la salud, en donde se trabajan cuestiones vinculadas a dentistas, también la cuestión de los animales, también el documento, también el boleto estudiantil gratuito, digamos, una cuestión más integral, pero sí la salud es un tema y también hay mucha demanda que sabemos que es algo, bueno, que es importante para seguir estimulando a la ciudadanía, cuestiones vinculadas a la cultura, ¿no? Mira. Es decir, la organización de eventos, de festivales, de actividades en ese sentido, que yo creo que por eso, por un lado está como esta cuestión de la preocupación, pero muchas veces para transitar esa preocupación es necesario generar espacios. Es una inyección de ánimo que y el deporte, lado, ¿no? Esto no me puedo olvidar. El deporte, en cada uno de los barrios a los que vamos, siempre está la demanda de ya pusieron en valor el playón, pero ahora la pista de patinaje para las nenas, por ejemplo, ¿viste? Como que lo que antes por ahí uno veía como, queremos que los chicos estén adentro de casa, seguros, resguardados, ahora eso cambió. Y ahora saquémoslos de las casas. Creo que también estas cuestiones del grooming y de las nuevas tecnologías y de estas cuestiones preocupan mucho a los padres. Los docentes hacen lo que pueden, pero no pueden todo, así que nosotros ahí como municipio estamos acompañando, por eso Gabriela Flores, que está con nosotros en la lista, viene fomentando mucho todo lo que son las escuelas municipales y también hay mucha demanda en deporte adaptado, en este sentido, para personas con discapacidad. Mira vos. ¿Transporte? Sí, transporte, sabes que nosotros al principio siempre está como esta cuestión, el ¿no? Tema de Posadas. El tema, pero cuando vos hablas de primera mano con los vecinos, no es la primera demanda. Sí, obviamente hay que trabajar en una mejor frecuencia, en una mayor frecuencia, pero pensábamos, entre los temas que pensábamos que más iban a preocupar o que entendíamos que iban a estar en agenda, no figura entre los 2 o 3 lugares, digamos. Mira vos. Pero bueno, a ver, igual es para prestarle atención, porque si vos tenés seguridad como mayor demanda y que deja de ser una preocupación en el transporte, no es una buena noticia, digamos, ¿no? No, obviamente que no. Tampoco te estoy diciendo que deje de ser una preocupación, pero que entiendo que no está, digamos... muy asociada por ahí a lo urgente, pero ¿no? sí entiendo que también hay cuestiones vinculadas a lo que decís vos, lo comparto, digamos, no es una buena noticia,
Pero bueno, es una realidad y también lo interesante y lo importante es que se está trabajando en este sentido. O sea, en los lugares donde nosotros lo identificamos y logramos que la ciudadanía se involucre y logramos que se organice, van bajando los niveles. Trabajamos muy articuladamente también con el 911, con los distintos mapas de calor en ese sentido, porque sabemos que la seguridad también es una cuestión provincial, así que en ese sentido tenemos que trabajar articuladamente. Pero bueno, sí, es una cuestión preocupante, no digo que sea una buena noticia para nada. Male, ¿qué observas para el 8 de junio? ¿Cómo te ves? ¿Qué cambia también en tu vida? Bueno, yo veo como esto, ¿no? Un nuevo desafío, un momento para hacer un balance, para ver un poco también qué es lo que la gente vio del trabajo de uno, es momento también para pensarse y repensar, ¿no?, nuevos rumbos en ese sentido, pero creo que acá lo más importante, al menos en mi rol, es que, bueno, sumarme a un equipo de trabajo, a un nuevo equipo de trabajo, si se quiere, porque Dani y Lalo vienen trabajando hace mucho, yo si bien vengo de lo legislativo, es un nuevo espacio de trabajo cotidiano en ese sentido, así que veo como siempre un nuevo desafío y una oportunidad de crecimiento y de seguir acompañando a este proyecto que realmente desde mi lugar siento un gran orgullo en ese sentido. O sea, creo que la ciudad ha crecido mucho en un sentido amplio, ¿no? No hablo de crecimiento solamente en términos de infraestructura, ¿no? Sino un crecimiento planificado. Creo que eso es lo importante y lo que nosotros también nos da cierta tranquilidad cuando hablamos con los vecinos, ¿no? No hay promesas, hay planificación y hay información y hay demandas que se pueden cumplir en lo inmediato, hay demandas que están planificadas para otro momento y creo que sobre todo esa cercanía y esa sinceridad es lo que la ciudadanía valora y bueno, ojalá este domingo eso quede demostrado en las urnas. La última personal, hace 5 años atrás, te voy a pedir que 5 años atrás, ¿te veías quizá con posibilidad de terminar 8 años en el Consejo Deliberante? Para nada, ¿no? De hecho, no hace 5 años, hace pocos meses no lo veía como una opción, digamos, no por nada, digamos, pero porque no conozco muchos antecedentes en ese sentido, por ahí sentía que quizás me iba a tocar ocupar un rol más vinculado al Ejecutivo, en el municipio, cuestiones vinculadas más quizás a ambiente y demás, pero la verdad que cuando me llegó la propuesta para mí fue un honor y un orgullo en ese sentido, porque bueno, en un punto hablan una puesta en confianza, digamos, de nuevo, y un reconocimiento al trabajo. Nos quedamos sin tiempo, amiga. Muchas gracias. Amigo, gracias a vos por recibirme. No, pero quiero agradecerte verdaderamente porque viniste averiada. Un poco averiada, un poquito averiada. Bueno, pero tan mal no se me ve. No, se te ve súper bien, se te ve súper bien, así que gracias.